Muy buenos días. Es para nosotros un gusto estar aquí con todos ustedes. Me sumo a las palabras de Ricardo y precisamente queremos dar inicio a este taller de expertos presentando nuestra visión sobre las políticas integradas y sostenibles de movilidad. ¿Cuáles son nuestros pensamientos que hemos ido planteando en base a principalmente los temas de comodalidad e integralidad de las políticas? Muy rápidamente, ¿cierto? El objetivo de esta primera presentación es presentarles el contexto donde estas políticas de movilidad y logística se introducen en la región para servir de marco introductorio al resto de cada una de las presentaciones técnicas que vamos a tener durante el día. ¿Cuáles son los contenidos de esta primera exposición? Entonces, plantear los objetivos de desarrollo del milenio, los que marcan el trabajo de Naciones Unidas, y cuál es la relación de ellos con los servicios de infraestructura. Posteriormente vamos a ver muy rápidamente cuál es el rol de la infraestructura, el transporte y la logística en el desarrollo, para de ahí ir hacia los principales desafíos logísticos y de movilidad que la región enfrenta y por qué requerimos este cambio en la forma en que se conciben e implementan las políticas de transporte. Por último, les vamos a presentar cuáles son nuestra visión sobre las políticas integrales y sostenibles para la logística y movilidad de la región. Y por último, hacer unas reflexiones preliminares sobre cuál debería ser el camino que la región recorre en este contexto. Pues esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Rápidamente lo presentó Ricardo en su primera exposición, entonces no voy a ahondar mucho más en eso sobre qué es la CEPAL y cuál es el objetivo de la unidad de servicios de infraestructura, ¿cierto? Solamente recalcar de que el foco de nuestro trabajo está en el análisis precisamente de las políticas integradas, de cómo logramos hacer una gestión eficiente de la infraestructura, de promover el transporte sostenible y los servicios de logística para de esa forma promover un desarrollo económico y social en toda la región. En el año 2000, ¿cierto? se reunió la cumbre del milenio, donde en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, los distintos gobiernos del mundo se comprometieron a erradicar la pobreza extrema al 2015. Eso dio origen a los ODM, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son los que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza universal, reducir la mortalidad infantil, una serie de factores donde uno a primera vista no observa de que esté incluido los servicios de transporte. Sin embargo, es evidente que si no tenemos una infraestructura o la que tenemos no está en las condiciones necesarias, es imposible lograr esto. Si no tenemos la conectividad adecuada o la que existe no está en las condiciones, la pobreza va a seguir siendo un tema presente en nuestra región. Otra forma de ver esto mismo, ¿cierto?, es a través de estos trabajos más econométricos que muestran que aquellos países que tienen un mayor stock de infraestructura, aquellos que invierten más en infraestructura, son también aquellos que crecen más. Por lo tanto, tenemos una relación positiva entre una provisión de infraestructura y el desarrollo económico. Del mismo modo, también podemos ver que aquellos que tienen un mayor stock de infraestructura, que invierten más, son también sociedades más cohesionadas, medidas a través del coeficiente de Gini. Por lo tanto, un tema también importante para nosotros es que cuando las regulaciones son efectivas, los servicios públicos son universales y proequitativos. ¿Y cómo se relacionan estos tres elementos? La logística, el transporte y la infraestructura son elementos necesarios para un desarrollo económico y social, donde confluyen distintos elementos, ¿cierto? Tenemos la conectividad, la infraestructura y el transporte, tenemos la eficiencia, que es la que nos da la unión entre la logística y el transporte, y por último la competitividad, que está en cada uno de los servicios de valor agregado, y la combinación de estos factores es la que le promueve. Hace un momento Ricardo les comentaba sobre el superciclo,
¿cierto?, cómo esta evolución del comercio internacional, que es lo que pueden ver aquí en la línea segmentada, ¿cierto?, la evolución del comercio internacional en los distintos periodos, va creciendo a una tasa mucho más grande de inversión en infraestructura, que es la línea que ustedes pueden ver ahí al centro del gráfico, la línea azul. Y ahí eso hace evidente esta brecha de la inversión, que ya les comentábamos, que va creciendo y se va acentuando dependiendo de las distintas variaciones en el comercio internacional. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos esta brecha? ¿Cierto? La respuesta inmediata es con mayor inversión. Lo que vamos a ver en las láminas siguientes es que no solamente se requiere inversión, ¿ya? No solamente se requiere más inversión, sino que mejor inversión. Otra forma de resolver esta brecha de infraestructura es a través de mejoras logísticas. ¿Cómo hacemos más productiva la infraestructura actualmente disponible? ¿Cómo con el mismo stock de infraestructura soy capaz de mover más carga o mayores pasajeros? La tercera forma es a través de la facilitación. ¿Cómo mejoro esta institucionalidad? ¿Cómo mejoro los procesos administrativos de manera de también hacer más productiva la infraestructura disponible? Y por último, tenemos otro factor que es la incorporación tecnológica, en particular la incorporación de sistemas inteligentes de transporte que me permitan conectar estos tres elementos y con ello hacer más productiva la eficiencia disponible. Y otro factor que para nosotros como CEPAL y también para la AF es también importante es cómo logramos hacer de que en todos estos elementos haya una convergencia y una cooperación regional para hacer aún más productivas las distintas redes de infraestructura subregional. Hace un momento les comentábamos que se requería mayor inversión, ¿ya? Pero ¿qué inversión es la que necesitamos? Necesitamos una inversión que logre equilibrar inversión en nueva infraestructura con el mantenimiento de la ya existente, principalmente orientando las nuevas inversiones hacia aquellos sectores productivos y que otorgan mayor competitividad a la economía sin descuidar los objetivos sociales. Debemos hacernos cargo de las externalidades negativas que genera la infraestructura y los servicios de transporte e ir incorporando mejoras logísticas, tanto en los nodos internacionales como pueden ser los puertos y aeropuertos, y particularmente en su interacción con el territorio. En los temas sociales, ¿cierto?, veíamos que todas estas ineficiencias logísticas planteadas en un déficit de infraestructura, en los problemas de institucionalidad o en los de facilitación, encarecen los productos que la población consume. Por lo tanto, cuando nosotros estamos preocupados de cómo hacer mayor sostenible nuestra sociedad, cómo erradicar la pobreza, todas esas ineficiencias lo que hacen es encarecer los productos que la población más pobre consume. También estas externalidades que habíamos visto, ¿cierto?, son las que generan congestión, contaminación, siniestros viales y la inseguridad que afecta a la población. En general, otro de los desafíos en el ámbito social que enfrenta la región es que la participación de los privados en la provisión de infraestructura en general no ha dado los resultados esperados tanto en calidad, cobertura y capacidad de las nuevas redes. Y por último, algo que es evidente, ¿cierto?, la sobreparticipación del transporte automotor, tanto en carga como en pasajeros, que tiene principalmente la dificultad sobre el alto consumo de petróleo que ya Ricardo había comentado. Y eso es especialmente importante a la luz de este gráfico, ¿cierto? Lo que pueden ver en la parte baja, en la línea rosada, es el consumo energético per cápita por las distintas regiones. Claramente el consumo de América Latina está muy por debajo de lo que lo hacen los países de la OECD, que es la línea azul. Sin embargo, ¿cierto?, cuando está demostrado que cuando las regiones se desarrollan tanto económica como socialmente, mayor demanda de movilidad y de logística se genera. Por lo tanto, si la región sigue creciendo a los ritmos que lo está haciendo y si queremos efectivamente alcanzar los ODM y erradicar la pobreza extrema de la región, mayor necesidad de energía y de servicios de transporte vamos a tener. Si consideramos además que las reservas de petróleo se nos están agotando, es urgente hacer un cambio en la forma
de cómo concebimos los servicios de transporte. Y eso particularmente porque de las emisiones por sectores, ¿cierto? El transporte es el sector que más emisiones de carbono produce, ¿cierto? Podemos ver ahí distintas, tanto en CO2 como en el consumo de energía eléctrica, en el caso de algunos puertos, pero sin perder de vista de que los carbonos no son los únicos contaminantes que produce el transporte. También tenemos el caso de los óxidos de nitrógeno, los sulfuros y otros contaminantes que deben ser considerados y donde ya los países desarrollados están considerando medidas en contra de estos contaminantes. Por lo tanto, esto no se acaba con los carbonos. Y por lo tanto, para poder hacer frente a este incremento en el transporte y en la energía asociada a la movilidad, lo que requerimos son dos cosas. Por un lado, cómo hacer más eficientes los servicios de infraestructura actuales y futuros, a través de lo que ya había planteado Ricardo en su presentación, haciéndolos más racionales y eficientes energéticamente, pero también socialmente. Y segundo, una integración modal, basada en las necesidades de la movilidad y la logística por sobre el enfoque tradicional de modos de transporte. Y para ello lo que requerimos es precisamente el objetivo de este taller. Cómo logramos intercambiar información y coordinar las acciones entre los distintos actores de la cadena logística. ¿Qué pasa en el ámbito de la movilidad urbana? Está clara de que la provisión de infraestructura para movilizar las personas y bienes de un modo digno, oportuno, confiable, sostenible y económico es una necesidad básica de la población. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Todos estos servicios de transporte generan externalidades y son mercados con altas imperfecciones. Por lo cual, la institucionalidad y la intervención pública es necesaria para asegurar un desarrollo sostenible. ¿Qué hemos visto, cierto, en la región? Que la mejora en el ingreso, o ya les había adelantado, genera una mayor demanda de viajes. Que los altos niveles de congestión y contaminación están presentes en las principales ciudades y que ante la falta de una oferta efectiva de servicios de transporte urbanos confiables, seguros y competitivos, la población va buscando soluciones privadas como la que pueden ver aquí en la gráfica, ¿cierto? Un vehículo que está diseñado para una persona se convierte en un vehículo familiar, muchas veces en un vehículo que además transporta carga y por lo tanto va generando mayor inseguridad en las vías por la falta de acción. Y eso nos da pie y explica gran parte de por qué la región, ¿cierto?, es la región del mundo con mayor siniestros de tránsito y fallecidos del mundo. Y que va a seguir así hasta el año 2020 si no hacemos efectivamente cambios radicales en la forma de nuestros sistemas de transporte. Vemos además de que producto del auge del parque automotor, tanto de vehículos particulares como particularmente de motos en muchos de los países de América Central, incluso en América del Sur, la tasa de siniestralidad sigue al alza y no logra revertir esa tendencia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? ¿Cuál ha sido la intervención del sector público en esta área? Luego de haber desregulado los servicios y de haberse ausentado bastante tiempo en general los gobiernos del transporte público, ¿cierto?, la región comienza a tomar acciones decididas y encaminadas hacia proveer y cambiar esta forma de servicios, ¿ya? Ha habido fuertes inversiones, cambios legales y una creciente descentralización de las funciones del transporte hacia las autoridades metropolitanas o las distintas jerarquías de transporte que existan. Si bien es destacable este renovado rol del Estado, que incluso en algunos países subsidia en buena parte los servicios, lo que vemos es que se producen dos fenómenos, ¿ya?, precisamente por la falta de una visión integrada.
Por un lado vemos la ampliación de la capacidad para los automóviles, ¿cierto?, a través de la construcción de autopistas urbanas o la ampliación de las vías existentes, y al mismo tiempo la intención de extender, ampliar o incorporar sistemas de transporte masivo como son los BRT. Lo que les decía, esta falta de una visión clara y consensuada de largo plazo hace de que estas inversiones mutuamente generalmente terminan entorpeciéndose, generando externalidades y no terminan de solucionar el problema que tenían como objetivo. Y eso es lo que con Ricardo, en uno de nuestros estudios, hemos conceptualizado como la convergencia y divergencia de política. Por un lado, ¿cierto?, se converge las distintas autoridades del sector en entender de que hay un problema con la movilidad y con los servicios de transporte y por lo tanto tratan de solucionarlo, pero la multiplicidad de actores y de visiones que tienen sobre el sector hacen que la articulación de estas iniciativas sea imposible y por lo tanto terminan reduciendo la efectividad de esas inversiones. Y en este contexto, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros vemos entonces para los sistemas guiados? Para los metros, para los trenes ligeros o los trenes de cercanía. Es precisamente, ¿cierto?, la articulación de estos servicios con el resto de la malla de transporte. Y para eso, ¿qué requerimos? Requerimos juntar distintos actores que nos permitan modificar el diseño de las vías públicas, proporcionar estacionamiento estratégico en las cercanías de estos sistemas e incorporar el uso de las bicicletas en las vías peatonales para crear una malla de servicios. Y por lo tanto, con esto entro a la tercera parte final de la presentación, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que nosotros vemos para las políticas de movilidad y logística en la región? El principal desafío entonces es precisamente alinear esta concepción, diseño, ejecución y fiscalización de las políticas públicas para maximizar sus efectos en relación al desarrollo, requiriendo entonces una modificación profunda a la forma en cómo se conciben e implementan las políticas de transporte. Y donde estas políticas, ¿cierto?, ya más que ser unas políticas sectoriales de una única política para la política del transporte ferroviario, la política del transporte carretero, lo que requerimos es una única política que brinde una solución al universo de las necesidades de la población. Y para eso, el concepto que hemos tomado de la Unión Europea, que tiene que ver con la comodalidad, es combinar estos distintos modos de transporte de manera de maximizar la eficiencia social, es decir, satisfacer las necesidades de movilidad de la sociedad, y donde más que una competencia entre modos, lo que buscamos es una complementariedad entre los distintos actores de la cadena logística. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Nos permite que estas políticas integradas y sostenibles de logística y movilidad den solución a los distintos desafíos que enfrenta la región. En lo económico, la reducción del costo logístico, la creación de cadenas de valor, cómo solucionar los temas de seguridad de la cadena logística, aumento de la competitividad, entre otros múltiples factores. En lo social, este tipo de política nos permite abordar de mejor forma la reducción de las externalidades negativas, de resolver los temas de seguridad vial, cómo mejorar la relación ciudad-puerto o brindar conectividad a la zona extrema. En lo ambiental, otorga el marco donde podemos reducir las emisiones de los contaminantes, la adaptación y mitigación al cambio climático y, en fin, una serie de otros factores que tienen que ver con el territorio donde se desenvuelven las actividades. Y por último, y lo más importante, este tipo de políticas integradas y sostenibles, que son coordinadas y con una visión de largo plazo, permite la participación multisectorial, la mirada de largo plazo independiente de los vaivenes económicos y tiempos políticos que hacía referencia Ricardo en su presentación, y permite un desarrollo territorial e inclusión de las distintas zonas de la región. Esta es otra forma de presentar esta misma idea, ¿cierto?, donde la sostenibilidad se basa en tres temas, ¿cierto? Las regulaciones
técnicas y económicas que favorezcan un cambio modal. Entonces, ¿cómo logramos generar los incentivos para cambiar esa distribución modal, tanto en cargas como en pasajeros, hacia otros modos, ¿cierto? Y en la integralidad en el abordaje lo que tenemos son los distintos elementos, tanto en el diseño, ejecución y control de las políticas, que tienen relación con estos factores. Y por último, abajo lo que pueden ver es que cada uno de estos elementos, ¿cierto?, pueden ser aplicados en el ámbito urbano, interurbano, regional o internacional, tanto para personas como para carga. En el tema de la logística, es una forma más o menos similar a lo que hemos visto en la movilidad, y lo podemos explicar como un esquema multicapa, ¿cierto? La política integrada lo que hace es que en la capa más baja tenemos elementos de provisión de infraestructura, regulación de servicios, tanto de normativas técnicas y económicas, facilitación de los procesos y estrategias de competitividad, todos esos agrupados en una única visión de resolver las necesidades logísticas de la carga por sobre el modo de transporte. Y por último, ¿cierto?, cómo hemos llegado a cada una de estas reflexiones tiene que ver con un estudio que hemos hecho hace ya un par de años y que estamos próximos a actualizar, sobre qué es lo que han hecho otros países de la región que han tenido un alto desarrollo tanto en la logística como en el transporte sostenible de sus países, que es el que tienen aquí en la presentación. Y quiero hacer referencia especial al caso de Corea del Sur, que es uno de los referentes que hemos estado utilizando estos últimos años, particularmente porque, si bien tiene un plan nacional de logística como en muchos países, lo que lo hace diferente es que tiene una ley, ¿cierto?, que obliga a que cada uno de los planes sectoriales de los distintos ministerios esté coordinada con ese plan nacional, ¿ya? Y vamos a ver en la lámina siguiente que eso tiene impactos interesantes, ¿ya? Que además es bastante flexible y va adecuándose a las nuevas necesidades. Por ejemplo, en el plan vigente que había entre el 2006 y el 2020, la principal visión que tenía el país, Corea del Sur, era ser un país de logística a nivel internacional para el 2020. Es evidente que gran parte de eso ya lo ha logrado. Siempre hacemos referencia con Ricardo, que es cosa de ver cuántos productos coreanos hay hoy en día en nuestra región, y eso en gran parte pasa por la eficiencia de su sistema logístico nacional. Y para eso tenían 5 estrategias: fortalecer el sistema logístico a nivel nacional, dinamizar la industria, establecer la infraestructura, reforzar el sistema logístico y consolidar. Sin embargo, y lo interesante que tiene este enfoque, que aparte de que funcione y que coordina sus distintos estamentos del Estado, es que rápidamente se dieron cuenta en un par de años de que el plan requería ser modificado para incorporar toda la dimensión social y de la sostenibilidad de las políticas. Y por lo tanto, la visión cambia un poquito hacia ser un país potencial a nivel global, hacia un desarrollo verde con bajas emisiones. Por lo tanto, no es cualquier desarrollo logístico que quieren lograr, sino que es un desarrollo sostenible. Y eso es lo interesante, y por eso hemos seguido este modelo, es que el efecto de la política ya puede ser medido, ¿ya?, en estos poco más de 10 años que tiene, y por lo tanto vemos, por ejemplo, los costos logísticos, ¿cierto?, que eran inicialmente más del 10, 12%, cómo se van reduciendo a un 9% en el 2008, un 8% en el 2010, y hacia el 2015 un 6,4%, y en la meta al 2020 es un 5,5%, lo cual quiere decir de que vamos a seguir viendo aún más productos coreanos, ¿cierto?, en nuestra región. Pero lo que me quiero enfocar es precisamente en lo que hoy nos congrega, que este plan plantea objetivos particulares para las redes ferroviarias. Por ejemplo, lo que pueden ver ahí es que uno de los indicadores de desempeño que plantea es qué porcentaje de los puertos y complejos industriales tienen conexiones ferroviarias. Y vemos, por ejemplo, que en el 2008, ¿cierto?, estaba en torno al 16% de estos complejos industriales, y la meta hacia el 2015 es llevarlo hasta un 23%. Vemos integralidad en el abordaje, pero también lo que les comentaba Ricardo,
un proceso gradual de ir mejorando e incorporando. Y el otro indicador de logro asociado con la red ferroviaria tiene que ver con cuánto es la utilización del ferrocarril dentro de los movimientos de estos puertos y complejos. Una es la conectividad y la otra es el uso que se hace del total de viajes. Y ahí vemos donde entre el 2008 y el 2015 se va a quintuplicar la cantidad de carga movilizada por esas redes y con proyecciones a seguir creciendo hacia el 2020. Después pueden seguir viendo distintos estándares, incluyendo la disminución de los CO2, la proporción de la estandarización de los procesos y otros elementos asociados, como puede ser el fomento del empleo de profesionales de logística, la ampliación del mercado o la competitividad de las empresas. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es que una política de estas dimensiones no solamente es deseable, sino que además genera resultados concretos cuando se lleva adelante en periodos relativamente cortos. Esta política se comenzó a implementar en el 2003, o sea, no tenemos más allá de una década, y por lo tanto es la invitación que estamos haciendo a los gobiernos de la región de avanzar hacia este proceso. Y por último, ¿cierto? Y con esto termino y quiero darle la palabra a los expertos en sistemas guiados, es que si bien tenemos conciencia sobre los beneficios de potenciar el transporte público masivo por sobre el automóvil, aún tenemos esta percepción falla en cómo implementamos las políticas públicas, ¿no? Donde la falta de esta visión clara y consensuada que les hemos dado a conocer a lo largo de esta presentación es la que provoca que esos resultados se entorpezcan mutuamente y que no logramos resolver por todo el problema. Y por tanto, una vez más, las políticas de movilidad deben ser concebidas de forma integrada y coherente con el modelo de desarrollo, y donde no existe diferencia entre los ámbitos geográficos de las políticas ni el sujeto a que se destinan, sean estos cargas o pasajeros. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiéramos hacer para resolver estas falencias? Fortalecer la integración entre las políticas de movilidad y las de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, adoptar una movilidad urbana comodal, ¿cierto?, donde participan todas las alternativas tecnológicas de una forma coordinada, con integración tarifaria y con infraestructura de apoyo. Promover sistemas de transporte público masivos que sean atractivos para toda la población y no tan solo para las de menores recursos que no tienen otras alternativas. Generar los instrumentos económicos para desincentivar el uso de los vehículos particulares. Proveer esta infraestructura urbana para favorecer los requerimientos de movilidad, incluyendo el transporte no motorizable como modalidad. Siguiente. Muchas gracias.